Bien, agradecemos al Señor por su palabra leída esta noche. Muy fascinante realmente esa historia de la resurrección de Lázaro. Y lo que el Señor demanda aquí en esta historia es creer. Eso es lo que el Señor demanda ahí, es creer, es fe. Como dijo a Marta, hemos dicho que crees, verás la gloria de Dios. El Señor en su oración al Padre dice: Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Y anteriormente había dicho a Marta en cuanto a la resurrección: yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y pregunta a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Bueno, estimado amigo, si usted quiere ver la gloria de Dios, por escuchado, necesita y debe creer en el Señor, debe creer en Él, depositar su fe, su confianza absoluta, exclusivamente en el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vayamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 1, leemos verso 1 y el verso 2. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Nos dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que Dios bendiga nuestras vidas por su palabra de esta noche. Estuvimos considerando, amados hermanos, la participación anterior en cuanto a algunos verbos mencionados aquí en el libro de Génesis, capítulo 1, viendo la expresión: en el principio creó Dios. Decíamos que en el hebreo hay varios términos que se utilizan para referirse a la creación, pero que al principio esta expresión creó es el verbo bara. La bara, que significa pues que Dios llamó a la existencia sin haber material preexistente. Y también veíamos dos verbos más ahí, que el verbo yatzá en el hebreo, yatzá, que significa crear de lo existente, ¿verdad? Crear de lo existente. Y ejemplo de eso es Adán, ¿verdad? Adán fue creado, pero fue creado de lo existente. ¿Qué era lo que ya existía? Bueno, el polvo, ¿verdad? Dios tomó polvo y dio la forma. Adán, eso es crear de lo existente. Y la otra era Baná. Baná, que significa creación con un diseño de por medio, ¿verdad? Ya, o sea, es creación, pero hay un diseño ya de por medio, y el ejemplo de eso es Eva, ¿verdad? Eva ya es creación de Dios, pero ya había un diseño de por medio, y el diseño era Adán. Dios tomó, ¿verdad?, de la costilla de Adán. Dios hizo caer a Adán suelo profundo y tomó la costilla y pues formó a la mujer. Entonces, creación, pero ya con un diseño de por medio. Pero bara, que es el término aquí, en el principio creó Dios, significa, decíamos, hermanos, que este es un término divino, ya que su único objeto, su único sujeto es Dios, porque describe la obra creadora de Dios, y nunca este verbo está relacionado con el ser humano. Hay aproximadamente 47 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que está registrado este verbo para en cuanto a la creación de Dios, y nunca está relacionado con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede crear, el ser humano no puede, por decir, llamar a la existencia nada ni nadie, ni el ser humano ni la naturaleza misma. No, el único que puede crear, decirlo así en términos como de la nada, ¿verdad?, cuando no hay nada, el único que pudo hacer eso y que puede hacerlo, ya lo hizo, es
Dios. Es Dios. Y eso es lo que significa, es crear de la nada o llamar a la existencia. Eso fue lo que Dios hizo. Llamó a la existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es exclusivo de Dios, solamente Dios puede hacer. Y ahí pues todos los otros términos encontrados ahí en Génesis. Pero ¿por qué decimos esto, hermanos? Si bueno, Dios creó sin haber material preexistente, Dios creó cuando no había nada. Decíamos que Dios creó cuando no había nada. Muy bien, hermanos, esto es importante también recalcar, porque con esto Dios elimina, ¿verdad? Con esto Dios elimina cualquier idea, cualquier otra teoría de los seres humanos tratando de explicar el origen de las cosas del cielo y de la tierra, y más que todo en cuanto a la teoría de la evolución, porque la teoría de evolución significa evolución a partir de, evolución a partir de, pero Dios creó las cosas cuando no había nada. La evolución dice que es evolución a partir de, y esa, yo sé que usted ha escuchado, y hemos escuchado mucho de este tema de la evolución, que también es otra invento, teoría de los hombres para tratar de decir que no hay creador y que no hay intervención divina en la creación. La evolución, hermanos, es la cual propone que nadie creó el universo tal como es, sino que llegó a existir por azar, y que progresa a partir de cambios constantes, mutaciones y transiciones de manera ascendente hacia niveles más elevados de vida, de la simplicidad a la complejidad. Esa es la teoría de la evolución. Son aquellas que trataba de explicar que todo esto es la Tierra, todos los elementos han venido evolucionando, ¿verdad? Han venido evolucionando, y que con el transcurrir de los tiempos, pues esto, los cielos y la tierra lograron tener o reunir las condiciones adecuadas para que pudiera haber vida, ¿verdad? Que la misma naturaleza misma se fue evolucionando y fue organizándose a sí misma, por sí misma, para reunir las condiciones favorables para que hubiera vida, para que pudiese existir las especies. Y conjuntamente todas estas especies también han llevado un proceso de evolución, de transformación, de mutación y de transición y de cambios físicos para llegar a ser lo que son hasta hoy. Y que el ser humano pues desciende del primate, del mono, que también fue evolucionando, ¿verdad? Ya fue obteniendo ya las características a lo que es el ser humano el día de hoy. Eso es mutación, es transición, pero es a partir de algo que ya existía. Pero hermanos, sabemos pues nosotros, esto no hay manera de sostener o que puedan sostener esto de la evolución. Ellos, aunque sí está muy arraigada en el mundo, realmente, porque otra de las fuentes de la evolución es una frase muy famosa y conocida, dicho por un evolucionista, que es la sobrevivencia del más apto o la sobrevivencia del más fuerte. Es decir, los fuertes sobreviven. Aquellas especies o aquellos seres que han llegado a alcanzar un nivel más elevado de evolución son los que realmente sobreviven, y aquellos que no lograron tener un alto nivel elevado de evolución pues mueren y deben morir. Es la ley, le llaman ellos selección natural.
La selección natural es esta, ¿verdad? El rango elevado de evolución de las especies tienen, y eso es conocido como la supervivencia del más apto o del más fuerte. Y eso, hermano, esta fue la idea, por decirlo así, esta fue la excusa perfecta por la cual Hitler llegó a cometer las atrocidades que cometió. Es decir, Hitler encontró en la teoría de la evolución la justificación hacia las atrocidades y hacia los homicidios que juntamente con su imperio nazi lograron y llegaron a cometer. Porque una de las ideas de Hitler, de muchas, era la implementación de la raza perfecta. La raza perfecta o la raza pura. Él tenía esa idea, que aquellos que eran considerados de raza menor no tenían derecho a existir. Y por eso mató judíos, mató negros, mató gitanos, y no quiero ni pensar si se hubiera encontrado con nosotros los indios. Digo nosotros los indios porque también tenemos sangre indio, ¿verdad? Hubiera cometido atrocidades ese hombre. Porque tenía esa idea, el establecimiento de la raza perfecta, la raza pura. Y ahí encontró la justificación para cometer las atrocidades que hizo. Experimentaban con ellos. Al fin y al cabo, no eran ni personas. Al fin y al cabo, eran simples animales que no pudieron evolucionar de raza inferior y eran muy inferiores. Porque esa idea era la que tenían. Y lo que podíamos decir nosotros cuando eso ya fue erradicado, podríamos decir nosotros que ya se acabó, ya Hitler está muerto, Hitler ya ya no existe esa idea, todavía sigue la idea. En la mente de los seres humanos todavía sigue la idea. ¿Por qué cree usted que hay tanto racismo? El principio es el mismo, solo que menos violento, pero es racismo. ¿Por qué hay tanto racismo? ¿Por qué hay tanta discriminación, vamos a decirlo así, hacia los latinos? Gran parte de Europa y gran parte de Estados Unidos. ¿Por qué hay tanta discriminación? No es cuestión de la violencia, nada de eso. Se creen superiores. Se creen de raza superior. Y todas estas personas son consideradas de un rango menor. Porque la idea está siempre ahí. Toda persona tiene dignidad, todo hombre tiene dignidad, no importa su rango físico, no importa su intelecto, sus capacidades intelectuales, toda persona tiene dignidad. Y por eso todas merecen respeto y ser tratadas por igual. Si nosotros vamos a la luz de la palabra de Dios, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y por eso que Dios nos ve a todos por igual. Y nosotros también debemos ver a todos por igual. No debe haber ningún tipo de discriminación. Cuando discriminamos a alguien, ya sea por su rango físico o por su capacidad intelectual, hermanos, como si estuviéramos actuando movidos por el pensamiento evolutivo, porque nos estamos poniendo a un rango superior al de la persona y le vemos como menor, y no es así. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, no importa su rango físico, no importa. Y tiene dignidad, porque Dios lo creó y fue creado a su imagen y semejanza. Pero sí, esta teoría ha venido gobernando al mundo entero. ¿Por qué decíamos, hermano, que es insostenible? Bueno, en primer lugar, Dios creó, Dios llamó a la existencia cuando no había nada. Otro punto, hermanos, por el cual es insostenible la teoría de la evolución es el factor tiempo. El factor tiempo. ¿Por qué? Bueno, ellos hablan de millones y billones de años, ¿verdad? Que todo este proceso ha llevado billones de años. Bueno, anteriormente ellos manejaban
que se trataba de más o menos de 2 billones de años. 2 billones de años. Todo el proceso evolutivo. La Tierra está como está hoy. Al verse en la falta de prueba, en la falta de evidencia, es decir, nada evoluciona, todo se mantiene como está. Si usted toma, ellos todos pueden tomar cualquier especie, pueden tomar cualquier animal, va a morir tal como es, va a morir tal cual está, no va a evolucionar. Entonces ahora ya han agregado más años y dice que hoy ronda entre 20 millones de años, que el proceso evolutivo ha tomado entre 20 billones de años. No importa, pueden agregar 100 billones de años y nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y eso es lo que dice que la Tierra tiene tanto y ya de millones y millones de años de existencia. Bueno, la palabra dice todo lo contrario. El factor tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó y ordenó todas las cosas en un lapso de 6 días. No habla de millones, no habla de millones, en un lapso de 6 días. Así dice la palabra del Señor, que fue la tarde y la mañana, y va contando los días. El día 1, más enseguida, el día 2, por ejemplo, capítulo 3, en Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Fue la tarde y la mañana, un día. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. 2 días, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y así, si usted lee, Dios va numerando los días y 6 días. 6 días Dios ordenó todas las cosas y dio vida a todo lo que existe. Pero ellos hablan de billones y billones de años, cuando no es así. Según los registros bíblicos, algunos cálculos que algunos estudiosos de la palabra de Dios han hecho, pues la Tierra no tiene más de 6.000 años. Un poquito más, hasta el año 2000, pues según relatos, 6.000 años. Pongámosle, ya 24, 2024, 6.024 años, ¿verdad? Según algunos estudiosos con la palabra de Dios, que han hecho los cálculos de las genealogías desde el momento que Dios creó y la genealogía de las sagradas registradas en las Sagradas Escrituras, un lapso de 6.000 años. Entonces el favor tiempo no les favorece y ellos hablan de millones y millones de años, porque hay un dato que ellos pasan por alto. Hay un dato que ellos pasan por alto. Para calcular el tiempo, ellos, digamos, toman una especie, digamos, animal o una planta, y la observan, tienen observación durante tanto tiempo. Supongamos una planta. Ellos la observan y ven y dicen, bueno, en tanto tiempo, esa planta creció 20 centímetros en tanto tiempo. Entonces ya con ese registro, ellos hacen los cálculos. De aquí a tanto tiempo, pues esta planta va a tener tanto de altura. De unos años, dice ellos, pues esta planta va a tener tanto de altura. Y así es como ellos hacen los cálculos. Entonces toman el material, lo observan, lo analizan y dicen, bueno, si este está hasta este punto, le ha tomado tanto tiempo, ¿verdad? Según las observaciones que han hecho antes, le ha tomado tanto tiempo para llegar aquí a este punto. Así como ellos toman, más o menos calculan el tiempo de las cosas. Pero hay un dato que se les pasa por alto. Es que en la creación, cuando Dios creó las cosas, Dios los creó ya adultos. Dios los creó ya adultos y con la capacidad de reproducir. Dios no es que anduvo regando ahí semillas para que nacieran las plantas.
Dios lo creó y Dios lo creó ya adulto. Por ejemplo, Adán, no es que Dios creó un embrión y con el tiempo ese embrión fue creciendo hasta convertirse en un adulto. No, Dios creó a Adán y a Eva, los creó ya adultos y con apariencia de edad. Con apariencia de edad. Adán, un hombre adulto aunque solo tenía un día. Un hombre adulto aunque solo tenía un día. Y así también con las plantas. Dios, no es que anduvo regándose bien y las plantitas fueron creciendo y eso hubiese llevado mucho tiempo. ¿Verdad? Usted ve ahí en Génesis capítulo 2, Dios plantó, dice verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Nació el árbol ya adulto, con apariencia de edad, y nació ya hasta con fruto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, os he dado todo árbol para comer. Adán no iba a esperar a que el árbol creciera y que el árbol floreara y que aquel árbol diese fruto. No, eso hubiese sido todo. Dios lo creó todo adulto y con apariencia de edad, y así con todas las cosas. Dígase las montañas. No es que creció una piedrecita y esa piedra fue creciendo, transformar las montañas. Dios creó las montañas, ya las montañas ya tal como son, adultos y con apariencia de edad. Y este punto ellos no lo toman en cuenta, por eso hacen cálculos de tantos millones y millones de años. Pero Dios dice aquí en su palabra que Él lo creó todo y ya con la capacidad incluso de reproducirse. Entonces dice fructificar y multiplicar. Fructificar y multiplicar. Entonces, el factor tiempo, hermanos, es algo que no le favorece. Y otro punto importante también, hermanos, en cuanto a esto, es que la Biblia habla siempre de la creación en tiempo pasado. Siempre que se refiere a la creación, lo hace en tiempo pasado. Contrario a la evolución habla en tiempo presente. Y es más, es algo que está siendo llevado a cabo. Aquí es algo continuo. Según la evolución, nosotros seguimos evolucionando. Las plantas siguen evolucionando y los demás seres siguen evolucionando. Es algo continuo, algo presente. Pero la palabra del Señor habla de la creación en tiempo pasado. Siempre habla en tiempo pasado. De hecho, dice Hebreos capítulo 4, verso 3. En Hebreos capítulo 4, verso 3. Pero dice Hebreos 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto no entrarán en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo tomó Dios? 6 días. Y ya, las obras suyas estaban acabadas. Dios creó, Dios llamó a la existencia. Verso 10, siempre de Hebreos capítulo 4, verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. De la creación. Dios reposó el séptimo día. 6 días creó las cosas y reposó el séptimo día. Entonces Dios creó. Entonces habla de la creación siempre en tiempo pasado.
no es algo que se está llevando a cabo, que todavía se está llevando a cabo en el presente y que todavía no se ha perfeccionado hasta donde debe de perfeccionarse. No Dios lo hizo todo perfecto. De hecho, en el relato bíblico, en Génesis 7, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. En reiteradas ocasiones, vio Dios que era bueno. O sea, no necesitaba nada más, no necesitaba agregarse nada más. Pero esta gente, con su teoría, dice que es algo que está llevando siempre a cabo. Dios elimina todo esto. Dios elimina todo esto. Bueno, y entonces ahora, ¿qué está haciendo Dios con respecto a la creación? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con respecto a la creación? Bueno, podríamos decir, hermano, que hay al menos 4 términos que podríamos referir a la creación. 4 términos. Uno es la creación como tiempo pasado. Creación como tiempo pasado. 2, la conservación. Conservación, y eso es tiempo presente. Dios creó, y en el presente Él conserva. Él conserva. En tercer lugar, podríamos decir la restauración. Restauración, que tiene que ver con el reino milenial. El reino milenial. Y en cuarta categoría, por decirlo así, en cuarto término, es la recreación. La recreación tiene que ver ya con cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Eso es recreación. Pero en el pasado Dios creó. Eso está en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No más. Dios creó. Pero ahora Él está conserva. Él está conservando. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La expresión es: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta, Dios conserva. Dios conserva todas las cosas. Él las creó en el pasado, pero en el presente la sustenta. Está conservando su creación, está conservando la creación. Y la restauración, que tiene que ver con el reino milenial, y más adelantito, Hebreos 1, verso 10 y 11 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Los envolverás, como con un vestido se envolverás y serán mudados, o sea, serán restaurados. Hoy la tierra le cuesta producir, en el tiempo de reino milenial habrá de producir en montón, en cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor hablaba, ¿verdad? Restaurado todas las cosas, todo lo que el hombre dañó en su existencia aquí, en este mundo, el Señor, su reino milenial, restaurará todas las cosas, y la tierra volverá a producir en cantidad. Entonces, eso es restauración. Y la recreación, que tiene que ver pues con cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Y luego pasamos a dice Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y Isaías capítulo 65, verso 17. Isaías 65, verso 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Yo crearé, recreación, cielo, el primer cielo y la primera tierra pasada. Señor, yo crearé un nuevo cielo y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eso es recreación. Ya es el estado de creación. Entonces, Dios creó, bueno, Dios lo hizo todo perfecto, lo hizo todo. Entonces, habla de la creación en tiempo pasado. No es que se está perfeccionando. Dios nos creó y nos creó tal cual somos. Nos creó ya adultos, nos creó al hombre, en el principio creó a los seres ya adultos con apariencia de edad y lo hizo en un lapso de 6 días, no de millones ni de millones de años como esta gente habla, o esta gente quiere pretende hacer creer al mundo. Dios lo hizo todo bien. Estamos ahí, hermanos, que Dios nos bendiga por medio de su palabra.